Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En el pleno municipal del mes de octubre, el que tuvo lugar el pasado miércoles, hemos aprobado las ordenanzas fiscales para el año 2024, los impuestos y las tasas. Este año hemos tenido que subir un poco los impuestos y las tasas por responsabilidad para garantizar la prestación de los servicios públicos. Hemos subido solo lo estrictamente necesario y aplicando también criterios de proporcionalidad, esto es, que pague más la persona que más tiene, como ha de ser por justicia social. Llevamos 4 años congelando impuestos y tasas, primero para hacer frente a las consecuencias de la crisis del COVID, después para hacer frente a las consecuencias de la inflación y la subida de los precios de la energía, consecuencia de la invasión de Ucrania, pero ya no podemos seguir congelando más los impuestos y nos vemos obligados a tener que subirlos este año de 2024, igual que lo están haciendo todos los ayuntamientos de nuestro entorno, Sabadell, Sardañola, Barberá, porque todos estamos igual. Todos estamos en un contexto de aumento continuado del precio de los servicios y de los suministros y del precio de las obras. Y si no repercutimos ni que sea mínimamente esta subida entre todos nosotros y nosotras, tendremos que recortar en gasto. Es decir, prestar menos servicios o prestarlos bajando la calidad. Oiréis que se ha aprobado una subida masiva de impuestos para el año que viene, pero eso no es cierto. Hemos subido solo lo estrictamente necesario para garantizar la estabilidad económica de nuestro ayuntamiento. Y para explicarlo, qué mejor que dando datos. En nuestro caso, en el caso de la persona que tenga un mayor nivel de renta, que su piso valga más, sumando todos los impuestos que afectan a toda la población, es decir, el IBI, las basuras y el alcantarillado, la subida total será como mucho 55 euros al año. Insisto, para pisos más grandes y personas que no tengan derecho a bonificación por renta. En el resto de las tasas que se pagan en función de los servicios que se usan, estamos hablando de una subida de 1,5 euros en el parking, 2,39 en los boxes. En el poli estamos hablando de una subida entre 1 y 2 euros en el mensual y como mucho 3,75 en el trimestral. Esto no son subidas masivas. Si entre todos no hacemos este esfuerzo, las consecuencias pueden ser que no podamos pagar los recibos de la luz, del gas, del agua de las escuelas, del Antonio Machado, del polideportivo, de la calle, la recogida de basuras, las becas, las intervenciones en vía pública, porque en Badía no hay otros ingresos por actividades económicas. Nuestros ingresos son los impuestos y las tasas. Seguiremos exigiendo a la Generalitat que nos incremente la financiación. Seguiremos trabajando para tener polígonos de actividad económica. En breve yo creo que será una realidad, pero hay que gestionar el mientras tanto. También haremos ajustes en los gastos superfluos, pero los servicios esenciales yo creo que se tienen que mantener para garantizar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Quiero explicaros también una novedad de este año. Hemos creado un nuevo precio público en los servicios de teleasistencia y de atención domiciliaria a las personas mayores y dependientes para poder atender a más personas. Tenemos una lista de espera muy grande que deja desasistidos a muchos de nuestros mayores. Ahora se aplica el mismo criterio para todas las personas, independientemente de cuál sea su sueldo o su pensión. Y yo creo que esto no es justo. Este nuevo precio público, subrayo, solo se aplicará a las rentas altas individuales. Es decir, solo pagarán los que más tengan y los que tengan un poco menos pagarán solo un poco y así progresivamente en función de lo que perciban y llegaremos a muchas más personas. Lo mismo pasará con la teleasistencia, solo las personas que tengan unas rentas individuales de 1.076 euros al mes pagarán y lo harán en función de lo que ganen. Los que ganen poco pagarán poco, los que ganen mucho pagarán un poquito más y en el caso de atención domiciliaria solo tendrán que pagar las personas con rentas individuales que superen los 1.400 y pico euros al mes. Y se aplicará de la misma manera que la teleasistencia. El que pague más, pagará un poquito más. Lo dice en el Pleno y lo quiero volver a hacer aquí. Agradezco la responsabilidad de las dos formaciones políticas que no se han opuesto a las ordenanzas fiscales y que han ayudado a este equipo de gobierno con su espíritu constructivo y con sus propuestas. Son Totas Fem Badia y Esquerra Republicana de Cataluña. En un momento en el que es fácil es criticar, han demostrado tener altura de miras y tener responsabilidad. En definitiva, han hecho política, que es aprobar medidas para mejorar la vida de las personas, porque eso es lo que queremos hacer en este ayuntamiento. Negarse a una medida que no gusta como esta es lo fácil, pero tiene consecuencias, que se llama recortes. Y esto no se explica a la ciudadanía. Lo hacen en algunos otros municipios, como por ejemplo el municipio de Madrid. Así que muchísimas gracias, espero vuestra comprensión, que entendáis esta subida a pesar de que no os guste, pero yo creo que había que trasladar esta información porque lo que nosotros siempre queremos es ser transparentes, ser sinceros y las medidas que aplicamos sean mejor acogidas o peor acogidas. Yo creo que tenemos que tener esa responsabilidad con la ciudadanía. Muchísimas gracias por vuestra atención.